Nuevamente, señores, heme aquí, continuando con el tercer video de la primera correspondencia que tenía en el silencio y enviada al señor presidente en aquel entonces de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en 13 de diciembre del 2007. Y por coincidencia estamos a 15 de diciembre, o sea que prácticamente estamos cumpliendo ese intervalo de tiempo y por alguna razón tenía que sacar esto de mi interior. Continúo. Pero antes me gustaría recalcar lo siguiente. Hubo muchas personas a nivel personal, hubo muchos amigos, hubo muchos relatos que expresaban que en Venezuela no había Estado de Derecho. Pero para describir al actual gobierno de Hugo Chávez Frías desde 1999. Sin embargo, y sin tratar de inmiscuir la política general a todo esto, cuestión imposible de lograr, en nuestra mente nos preguntábamos, ¿y antes? El 80, los 70, principios de los 90. Antes tampoco, si este es el caso. Dicho por mi padre. En nuestro caso, en lo personal, desde 1990, cuando comenzó nuestra invasión de tierras, juicios civiles, abusos de poder, cuando no se respetaba la ley o no se ejecutaba la misma, tampoco, si ese es el caso, había Estado de Derecho. Lo vivimos o lo vivió mi padre más específicamente. Vivíamos en un estado de indefensa, de tener que buscar a otros para conversar, para pedir ayuda y así dirimieran el conflicto, cuando las leyes estaban allí transparentes, claras, pero sin jueces competentes ni abogados fieles, éticos, para hacerlas cumplir. Mi pregunta ahora es, ¿cuál era el motivo de tratar de desprestigiar el actual gobierno? ¿O cuál era el motivo de desprestigiar los cambios que el Poder Judicial estaba haciendo? La verdad, mi verdad, nuestra verdad, basado en lo vivido en nuestro contexto, es que había niños egoístas que nunca cambiaron en cuanto a respetar lo ajeno y ahora tenían que ser castigados. Nuestro caso ahora nos comprueba que hay un cambio, una luz. Nos comprueba que hay una esperanza de que el Estado de Derecho debe estar por encima de todos nosotros. Año 2007. Hasta la fecha, recalco, no hay sentencia firme. No se ha hecho nada. Debe existir una política de urbanismo y buenas costumbres, y no de politiquería o de delincuentes políticos, como le llamó a mi padre en su expediente. Nuestro caso nos comprueba a nosotros mismos ese cambio. Mi padre debe estar orgulloso, creo, y gracias a que algunos cambios éticos se han originado, aunque faltan muchos. Sus ideales en parte han salido a la luz y así tal vez como los de él, los de muchos otros. Punto previo. Es importante recalcar aquí, y voy a ir un poquito a lo macro, que actualmente la política venezolana está buscando diálogo. Es interesante cómo la comunicación entre dos personas es importante. Y cuando no la hay el caos. Ahora imaginémonos la conversación o la comunicación entre dos países. Cuando hay hipocresía en la diplomacia, cuando hay hipocresía en una comunicación entre las partes, ¿cuán difícil, y dejo esta pregunta a ustedes, debe ser una comunicación veraz, ética y con fundamento entre dos países? Ahora, la pregunta que me hago en mi contexto, en nuestro contexto. A nosotros nunca se nos ha dado la oportunidad de dialogar. Todo lo hecho a nosotros ha sido unilateral. Y con respeto al gobierno actual le digo, y con mucho respeto, porque como dije, no pertenezco a ningún bando, la educación y la base a los problemas comienza desde abajo, cuando somos niños. El diálogo para el ciudadano primero, en una mesa, con tranquilidad, para que no crezca. Porque llega un momento que entonces tenemos que buscar a instituciones internacionales para que diriman un conflicto que tan sencillamente se puede dirimir entre dos personas. ¿Por qué? La oscuridad, el interés común.
la falta de ética, y por ello el fin de esta correspondencia. Digo todo esto con libertad, sin presiones, puesto como dije antes soy objetivo. No baso mis decisiones en un color político o en un interés oculto. Baso mis decisiones en las acciones que toma un gobierno y en sus cualidades a la hora de gobernar con educación, con justicia o con el carisma o cualidad de tener el don de gente, de verdaderamente proteger al ciudadano común. En fin, mis ideologías son políticamente independientes. No pertenezco a partido político alguno. Baso mis observaciones en mis ideologías y en tratar de ser ese niño no egoísta para poder así ver con mayor claridad un problema en diferentes ángulos, con diferentes percepciones y ver elevadamente el cuadro mayor. No adulo, ni estoy buscando un puesto público, ni he tenido un puesto público. Por ello mi libertad de poder expresar lo acontecido y ahora expresárselos a ustedes desde otro punto de vista. Un punto de vista objetivo, de información primaria, ya que mi familia y mi persona hemos vivido el abuso directamente como ciudadanos y todo porque unilateralmente otros quisieron decidir por nosotros y nunca tomarnos en cuenta. Llegó el momento del referéndum, el famoso referéndum y la oportunidad en aquel entonces supuestamente de cambiar a los adultos, al sistema, y ahora como venezolano me toca votar. Mi pregunta, personalmente, ¿por quién voto? Mi padre, ¿por quién voto? Ya estaba muerto en el 2003. ¿Por quién votamos? Decía mi familia. ¿O por quién se debe votar? ¿Por el gobierno anterior que fabricó en los derechos de mi padre, en los terrenos de mi padre, y no respetó una sentencia firme ni diálogos sostenidos? ¿O por el gobernador actual que siendo alcalde originó el conflicto de intereses en parte y representa ahora el cambio? La respuesta fue que no era cuestión de votar por uno ni por el otro, sino que quien ganara respetara la ley, pues es esta la que debe estar por encima de cualquier gobernador, de cualquier ciudadano, persona o ser humano. Por ello mi padre decía que lo de Venezuela no era un problema de un líder político, sino más bien de principios. Sin embargo, había que votar, y creo la mayoría de las personas lo hicieron como el cuento del español que dice: si me muero en España, me entierran en Venezuela. Y si me muero en Venezuela, me entierran en España. ¿Y eso, hombre, para qué?, pregunta otro. Pues para joder. Así dieron a entender los resultados electorales. Las personas necesitaban un cambio, algo distinto, tomando el riesgo de que podría haber personas con políticas no basadas en un buen urbanismo o de buenas costumbres. Al fin y al cabo, somos todos humanos. Este es el propósito de este manuscrito. Siempre habrá personas con este perfil negativo gobernando, pero el reto siempre será encaminarlos hacia la vía correcta. El cambio ya está aquí. Y el resultado de nuestro caso, después de casi 15 años en el 2007, es un ejemplo. Aunque no está firme, aunque no está dirimido, aunque nunca se nos ha dado la oportunidad de diálogo. Mi padre muerto y muchos de los que atropellaron nuestros derechos están también muertos. Lo que indica que todo en la vida es temporal. ¿Para qué apegarnos en algo? Lo que sí dejamos son nuestras actuaciones para que otros en relevo vengan en búsqueda de la luz, no de la oscuridad. El propósito de vida. He aprendido que hay dos tipos de personas: las interesadas y las no interesadas, las egoístas o las no egoístas, como la anécdota de los niños. ¿Cuáles son las que nos han gobernado?
¿Cuáles son las que han llevado un comportamiento genuino como funcionarios públicos a cabalidad? Las respuestas las tenemos cada uno de nosotros. Ahí están los hechos notorios. Los buenos, los malos, los cambios, los hechos antes, los hechos después, los robos, las comisiones, los edificios mal hechos, los huecos en las calles, las educaciones, la falta de dinero en las universidades. No podemos ocultar el sol con el dedo, como se dice en el lenguaje coloquial. Ahora, si no podemos ver eso o no queremos ver los resultados, ya eso es un problema individual de objetividad. Ojalá que sea de ahora en adelante el Estado de Derecho el que esté por encima de cualquier funcionario público y así poder tener buenos políticos, libertad y una verdadera democracia, y todo porque el Estado de Derecho se impone ante cualquier ente gubernamental. Nuestro caso, nuestra lucha se ha comprobado. Muchas gracias por oírme nuevamente y hasta la próxima.